Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Francisco Sánchez Torres. Soy actualmente estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Curso la materia de Dirección de Tesis, Validación de Fundamentación Teórica y el día de hoy voy a presentarles a ustedes el tema titulado Capítulo 1 Planteamiento del problema y Capítulo 2 Marco teórico. Dentro de los tópicos que vamos a abordar, primeramente tendremos una pequeña introducción. Posteriormente voy a presentar la matriz de consistencia de mi propuesta de protocolo de investigación. Después voy a presentar el índice de lo que será el planteamiento del problema, el marco teórico y finalmente unas breves conclusiones. Uno de los retos más importantes que ha tenido la educación en este siglo XXI ha sido tener que asumir la flexibilidad de tener nuevas estrategias de aprendizaje y tener la capacidad de reaprender y aprender acerca de los conocimientos que ya se tienen. Todo esto en buena medida derivado de la pandemia de COVID-19. Es por eso que yo tengo a bien presentar el día de hoy una propuesta de protocolo de investigación que se basa en la línea de investigación de didáctica y evaluación educativa, cuyo título es Efecto de la capacitación en línea bajo la modalidad de e-learning, en la que se utiliza la metodología de aprendizaje basado en problemas mediante cursos en la plataforma digital del IMSS para potencializar las competencias clínicas de los médicos de la Unidad de Medicina Familiar número 171 del IMSS en Zapopan, Jalisco, y así mejorar la atención de los pacientes. La pregunta general de este protocolo es: ¿cuál es el impacto de la capacitación en línea bajo la modalidad de e-learning sobre las competencias en relación al registro adecuado de información en el Sistema de Información Médica Familiar SINF en los médicos familiares de la Unidad de Medicina Familiar número 171 del IMSS en Zapopan, Jalisco? El objetivo de la investigación es determinar el efecto o el impacto que va a tener la capacitación en línea bajo esta modalidad sobre las competencias en relación al registro adecuado de la información mediante la metodología de aprendizaje basado en problemas, utilizando cursos en la plataforma digital del IMSS y de esta manera potencializar las competencias clínicas de los médicos familiares de la UMF 171 y la atención hacia los derechohabientes. Los objetivos específicos será medir las competencias clínicas de dos grupos de médicos de la Unidad de Medicina Familiar 171 mediante la capacitación en línea con e-learning y medir las competencias clínicas de dos grupos de médicos, uno de control y uno experimental, después de la capacitación. Las hipótesis que se manejan: la primera es que existen diferencias estadísticas significativas antes de la intervención en relación a las competencias de registro adecuado de la información en el Sistema de Información de Medicina Familiar SINF entre dos grupos de médicos familiares, uno que recibió la capacitación en línea bajo esta modalidad y otro que recibió capacitación en formato tradicional. También que existen diferencias estadísticamente significativas después de la intervención bajo las mismas características, que existen diferencias estadísticamente significativas antes y después de la intervención, y finalmente que existen diferencias estadísticamente significativas antes y después de la intervención en relación a las competencias de registro adecuado de la información. Dentro de las variables, la dependiente será el aprendizaje basado en problemas, el género y la edad, y la independiente es la medición del clima educacional en estos médicos de la Unidad de Medicina Familiar. Las hipótesis nulas es que no existen diferencias estadísticamente antes y después de la capacitación, que no hay diferencias en relación a la intervención tampoco que se va a realizar con ellos. Dentro del diseño metodológico, el diseño es un cuasi experimental. El momento de estudio va a ser de prueba post-prueba o test-retest. Van a participar médicos familiares de la Unidad de Medicina Familiar 171 con un muestreo no probabilístico por conveniencia, utilizando el cuestionario ACLIM, y se va a hacer el análisis de esta información mediante estadística descriptiva, inferencial, no paramétrica y paramétrica. Ahora vamos a pasar a los dos apartados que se abordan en esta materia de el doctorado. El primero es el planteamiento del problema, en el que hablaremos de la contextualización del problema con los antecedentes internacionales, nacionales y locales, sobre la pregunta de investigación, la justificación y su conveniencia, la relevancia social, las implicaciones educativas, la relevancia teórica y la utilidad metodológica,
la viabilidad, limitaciones, hipótesis, estadísticas alternas y nulas y las conclusiones. Posteriormente se aborda también en el texto por escrito el marco teórico en el que se habla de la teoría educativa, las competencias clínicas y la digitalización en los sistemas de salud, la transformación digital de los sistemas de salud, los sistemas de información en salud, capacitación en línea, aprendizaje basado en problemas, género, edad, población de médicos familiares, análisis referencial, análisis normativo, legal y finalmente conclusiones. Por último, me gustaría terminar esta intervención tomando en consideración que al realizar una verdadera vinculación entre el aprendizaje basado en línea mediante el e-learning con la utilización de los casos clínicos aplicables al primer nivel de atención, se puede lograr que el interés de los médicos familiares en su capacitación continua se incremente y por consecuencia se tenga una mayor calidad en atención, ya que se contará con una mayor cantidad de conocimientos clínicos que permitirán realizar una verdadera asociación entre la literatura y la realidad médica actual. No me queda más que agradecerles y desearles que tengan muy buena noche. Hasta luego.